Bien, antes de continuar con la segunda parte de la implementación, vamos a verificar de qué manera ingresamos a nuestra página institucional, ingeniolearning.edu.p, y asimismo, cómo podemos visualizar mi canal en YouTube, donde vas a encontrar muchas implementaciones de infraestructura de servidores, basadas en Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019. Bien, lo que tendrás que hacer es ingresar a tu browser de internet y vas a buscar Ingenio Learning. Ahí vas a encontrar el vínculo que nos lleva a nuestra página web ingenio.edu.p, donde encontrarás información acerca de las ofertas que tenemos para ustedes. Por ejemplo, nuestra parte de la carrera. Por otro lado, puedes apreciar nuestra malla curricular, que habíamos dicho es una malla novedosa. Como te había explicado al inicio, tenemos toda la línea de redes Cisco, tenemos la línea de infraestructura de servidores, asimismo tenemos algo de base de datos, fundamentos de seguridad, seguridad de redes, todo orientado esta parte hacia Cisco y hacia Fortinet. Tenemos también redes inalámbricas y telefonía IP y servicios de voz. Por otro lado, como habíamos indicado, las competencias de empleabilidad, donde básicamente se está hablando acerca de todo lo que son las habilidades blandas. Y como puedes apreciar, tenemos en cada uno de los ciclos académicos experiencias formativas 1, que no es otra cosa más que poner en práctica en base a pequeños proyectos todo lo aprendido. Bien, asimismo, puedes ingresar también a mi canal en YouTube. Ingresas a YouTube y acá vas a buscar Martín Camacho Server. Le das clic allí, parte de videos, y acá encontrarás los diversos videos de infraestructura de servidores. En muchos de los casos vas a encontrar clases realizadas en vivo de forma virtual. Y en otros casos, implementaciones realizadas, basados en Windows Server 2016, recuerda, 2019, 2012 R2. Por otro lado, encontrarás videos en Linux CentOS y también en Microsoft Exchange, como servidores de correo de la familia Microsoft. Listo, continuemos entonces con la presentación de la implementación a desarrollar. Muchas gracias. Bien, una vez visto la creación de las máquinas virtuales, ahora vamos a ver el proceso de configuración de un servidor de dominio principal, su dominio secundario o alta disponibilidad y las pruebas desde un cliente. Veamos. Bien, continuando con la implementación, tenemos por acá nuestra máquina dominio 01, dominio 02 y cliente 01. En esta máquina o server dominio 01, previamente recordarás que ya hemos instalado el servidor, lo hemos clonado en el segundo equipo y hemos ejecutado el sysprep en el primero para modificar el número de seguridad o el security ID. Seguidamente vamos a cambiarle de nombre al primer servidor porque este primero se deberá llamar dominio 01. El segundo equipo, dominio 02. Bien, mientras reinicie el dominio 01,
vamos a colocar IPs del servidor dominio 02. Estoy ingresando a la configuración de la tarjeta de red, estoy desactivando el protocolo IPv6, si no lo usamos no tiene sentido que permanezca habilitado. Ingreso a la versión TCP/IP versión 4 y voy a colocar el IP. En este caso, el segundo servidor va a tener el IP 60. No necesitamos puerta de enlace para crear un dominio. Recordar que la puerta de enlace lo que nos permite es conectarnos con otra subred. En este caso, ambos equipos están en la misma red, por lo tanto, no necesito colocar esta dirección IP. Como DNS preferido, la teoría nos dice lo siguiente, que si voy a crear un dominio, este IP tiene que repetirse como DNS preferido. ¿Y eso por qué? Porque se instala el DNS. Y al tener instalado el DNS, para que pueda resolver las consultas, necesito que el IP esté duplicado. Esto por colocar este IP, seguidamente hay que hacer la actualización o pulsar F5 para que se actualice la consola del administrador. Y debería aparecer ya la dirección IP. Me regreso al primer servidor, que ya debe estar reiniciado. Ya reinició, ponemos la clave. Acá está cargando. Recuerda que como ventana emergente carga de manera automática el administrador del servidor o el server manager. Luego voy a ingresar a servidor local. Veo que ya aparece el nuevo nombre o el nombre correcto que debe tener el equipo. Voy a colocar la dirección IP. Este primer servidor o servidor de dominio principal va a tener la siguiente dirección IP. Desactivo el protocolo versión 6. Ingreso al TCP/IP versión 4 y voy a colocar el IP. Este equipo va a tener como IP 200.200.150 y el mismo concepto, ¿no? Al crear un dominio, el IP se repite como DNS preferido. No lleva puerta de enlace, no me estoy conectando a otra subred. Y el DNS alternativo lo voy a colocar después de crear este dominio principal. Le doy a aceptar, actualizo la consola. Nuevamente actualizo, no deberían aparecer ese mensaje de varias direcciones. Si aparece eso, quiere decir que hay una duplicidad de IPs. Sin embargo, como estoy seguro que no he puesto los IPs en ninguno de los equipos, le he vuelto a dar actualizar y ya cargó el IP correcto. Bien, lo primero que debemos de tener presente para crear un controlador de dominio es que el nombre esté correcto, que tenga la dirección IP correctamente establecida y que el servidor sea tipo grupo de trabajo, también llamado workgroup. Luego de eso vamos a instalar las herramientas. Para eso le voy a administrar y agregar roles y características. Seguidamente le da siguiente, siguiente por acá en la parte de instalación basada en características o roles. Acá simplemente voy a verificar que el nombre y el IP esté correcto. Si esto ocurre, le doy siguiente. Si acá aparece correctamente el nombre, pero no el IP, cancelo, actualizo la consola y ya veré el IP de forma correcta. Le doy siguiente. En la parte de roles, como este va a ser un controlador de dominio, tengo que marcar este rol. Servicios de dominio de App Directory. Marco el check. Le doy agregar características. Esta ventana emergente normalmente siempre sale. Cada vez que marco un rol, saldrá una ventana emergente donde me dice, como has marcado este rol, estas herramientas son necesarias para que pueda funcionar sin ningún inconveniente. Por eso le daré agregar características. Le daré siguiente. Siguiente por acá, en características no marco nada. Siguiente por acá y luego instalar. En esta primera parte, lo que está haciendo el sistema operativo es instalando unos archivos denominados binarios, que vienen a ser los instaladores. Y por otro lado, se están instalando las herramientas necesarias que necesita el directorio activo, el DNS y, por ejemplo, los GPOs, el administrador de políticas de seguridad.
Vamos a esperar que acá concluya. Una vez que acaba, le diré cerrar y luego de eso me voy a una segunda etapa de configuración. Acá simplemente en esta primera etapa lo que estoy haciendo, recordar, se instalan unos archivos denominados binarios y las herramientas necesarias. Bien, instalación correcta, le doy cerrar. Una vez que he hecho eso, automáticamente aparece este triángulo al pie de esta bandera. Esta bandera se denomina bandera de notificaciones. Cada vez que realice alguna operación va a aparecer acá. Si aparece debajo un número, 1, 2 o 3, quiere decir que se ha realizado una acción o una instalación o una desinstalación. Pero cada vez que aparece un triángulo de color mostaza con este signo de admiración, quiere decir de que hemos realizado una instalación y está pendiente la configuración. Le doy clic en el triángulo y mira, aparece la opción promover este servidor a controlador de dominio. Quiere decir que todavía no es un controlador. Le doy clic allí. Al darle clic me debe salir esta ventana. ¿De acuerdo? Me sale esta ventana donde tengo que decirle lo siguiente. En esta primera opción dice agregar un controlador de dominio a un dominio existente. ¿Esto qué quiere decir? En esta opción yo debo de marcar siempre y cuando quiero crear un dominio secundario o backup o adicional o el alta disponibilidad de servidores de dominio. Pero para hacer eso, el dominio principal ya tiene que existir. En este caso todavía no existe. Al marcar la segunda opción, lo que estoy haciendo es instalando un subdominio, es decir, un dominio que está dentro del otro, donde todavía no se podría crear porque no existe el dominio principal. Y en esta última opción, lo que estaría haciendo sería crear el nombre del dominio raíz. Es decir, ahí sí crearía mi primer servidor de dominio. Colocamos el nombre del dominio, que tiene que ser un nombre DNS de Internet. Puede estar escrito en mayúsculas o en minúsculas. Y lo que siempre tenemos que hacer es, como buena práctica, comprar este dominio para poder luego instalarlo en el servidor. Digo esto ¿por qué? Porque más adelante nos van a pedir que publiquemos o que configuremos un servidor web o un servidor de base de datos o un servidor que salga de internet, un servidor de correo. Y para ello este dominio tiene que estar libre. Es decir, nadie lo tiene que estar usando o que el propietario seamos nosotros. Bien, le doy siguiente. A continuación me habla acerca del nivel funcional. Si abro el combo voy a ver las versiones que puedo elegir. A ver, tener presente lo siguiente. El nivel funcional se refiere a lo siguiente. Si yo lo dejo marcado en 2016, ¿qué le estoy diciendo al servidor? Le estoy diciendo que el siguiente servidor de dominio que yo instale tiene que tener un sistema operativo mínimo 2016 hacia adelante. O sea, puede ser 2016 o puede ser 2019. Si yo elijo el Windows Server 2012, quiere decir que yo podría instalar en mi siguiente servidor de dominio, tendría que ser como mínimo un sistema operativo 2012, 2012 R2, 2016 o 2019. ¿De acuerdo? Ojo, solo se refiere a los sistemas operativos de los servidores que van a tener la funcionalidad de controlador de dominio. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo lo dejo en 2016? Y de pronto mi gerente me manda un correo y me dice, impleméntate un servidor de archivos con esa licencia que tenemos de Windows Server 2012 R2. La pregunta es, ¿se podrá o no? Como es un servidor de archivos, el servidor de archivos no es un controlador de dominio.
es un servidor que tiene la funcionalidad de almacenar archivos, pero que técnicamente se denomina miembro del dominio. Y si es miembro del dominio, sí podría ser implementado sin ningún problema. Otra cosa sería que nos dijeran, en esa licencia de 2012 R2, instálate un servidor de dominio backup o secundario o adicional o de alta disponibilidad. Ahí sí no se podría instalar. ¿Por qué? Porque el Primary Domain Controller, que es este, está seleccionado como nivel funcional 2016 y queremos que el backup o secundario sea 2012 R2. Ahí sí definitivamente no se podría. Bien, sigamos. Asimismo me dicen que con este servidor también se va a instalar el DNS. Recordar, en la explicación habíamos dicho que el controlador de dominio trabaja siempre de la mano del DNS. O también podemos encontrar en foros, canales en YouTube o en la misma página de Microsoft donde nos indica que el DNS se integra al directorio activo. En una infraestructura de redes de dominio siempre existe un DNS y normalmente está instalado en el propio servidor controlador de dominio. Es por eso que acá me dice, marcado el check, que va a proceder a la instalación del DNS. Seguidamente vemos que aparece una propiedad llamada catálogo global o global catalog, donde esta propiedad, habíamos indicado, permite que los usuarios puedan autenticarse en el servidor. Recordar que el concepto de autenticación quiere decir que uno puede iniciar sesión en el equipo, dentro de sus múltiples funcionalidades que tiene esta propiedad. Por otro lado, existe una opción que está desactivada en el Primary Domain Controller, que es controlador de dominio de solo lectura, o técnicamente llamado RODC. RODC viene de las siglas Read Only Domain Controller. A ver, este servidor de dominio de solo lectura es creado por Microsoft para que se puedan implementar en oficinas remotas o descentralizadas, donde no existan administradores de red. ¿Y por qué lo hace? Por un tema de seguridad. Por ejemplo, si en la institución donde laboras tienen una oficina principal y una sucursal, y si en la sucursal no existe un administrador de red, es decir, alguien que se haga cargo de este servidor, pues el servidor puede estar expuesto ante algún posible ataque o uso indebido o que alguien quiera pretender manipularlo. Si alguien quiere manipularlo, pues no podría ni crear ni modificar nada porque es de solo lectura. La buena práctica nos dice lo siguiente, que en una sede o oficina principal, ambos servidores, el primary y el backup, tienen que ser ambos lectura-escritura y jamás RODC. Bien, sigamos. Y por último, me pide que ponga una clave denominado DSRM o dice modo de restauración de los servicios de directorio. Esto viene de las siglas Directory Service Restore Mode. Esta clave que pongo acá, que debería ser una clave diferente al del controlador de dominio, solo la voy a usar cuando quiero recuperar este servidor ante una caída, ante una falla. Puede ser falla del sistema operativo o falla del directorio activo. Si quieres ver más acerca de esto, este uso de esta contraseña, lo puedes ver a través de mi canal en YouTube, donde ahí aparece en la parte de backup y restore de un servidor de dominio. Bien, voy a proceder a colocar la clave y confirmo y le doy siguiente. Me habla acerca de la delegación del DNS, que por el momento no lo voy a configurar, le doy siguiente. Acá lo que va a hacer es detectar el protocolo NetBIOS. Bien, ha detectado el nombre NetBIOS, le doy siguiente. Siempre detecta como NetBIOS la palabra. Le doy siguiente.
Por acá me muestra la ruta de dónde se está almacenando las bases de datos. Le doy siguiente. Acá me muestra todo lo que hemos seleccionado. Ojo, todo lo que hemos seleccionado está en memoria. Todavía no está creado el dominio. Le doy siguiente. En esta última parte, lo que va a hacer el servidor es validar que todo lo que hemos marcado sea coherente y que esté correcto, previo a la instalación del dominio. Como puedes apreciar, ahora sí dice, todas las comprobaciones de requisitos previos se realizaron correctamente. Haga clic en instalar para comenzar la instalación. Le doy instalar. A partir de este momento, simplemente tengo que ver que acabe de configurar y que reinicie de manera automática. Acá yo ya no hago absolutamente nada, simplemente esperar que reinicie. Observa, está a punto de reiniciarse. Bien, está reiniciando.
Bien, esto es algo natural, me refiero a la demora. Normalmente demora cuando se reinicia luego de la creación por primera vez del dominio. Listo, ya cargó. Vamos a iniciar sesión. Mira, ya aparece datacenter / administrador, porque el sistema operativo está en español. Pero si veo esto, puedo estar ante un servidor miembro del dominio. Vamos a ver. Me autentico. Bien, una vez que carga, me voy a servidor local y verifico. Antes decía grupo de trabajo y ahora debe decir dominio. Ahí está, dominio, datacenter.com, la dirección IP. Hasta el momento, yo podría decir que estoy ante un servidor miembro del dominio. Pero acá van a aparecer siempre los roles instalados. Si veo ADDS, ya estoy ante un controlador de dominio, porque estas son las siglas de App Directory Domain Services. Y también el DNS. Bien, por otro lado, si me fijo en las herramientas, veo que aparece el DNS, estoy ante un posible controlador de dominio, y si veo sitios y servicios de App Directory y usuarios y equipos de App Directory, estoy dentro de un controlador de dominio. La pregunta es, ¿será un dominio principal o será un dominio secundario o backup o de alta disponibilidad? Para eso, yo puedo hacer las siguientes pruebas. Abro un command prompt o un CMD y voy a hacer primero ping al IP del servidor. Como se está haciendo a nivel del protocolo TCP/IP, debe tener respuesta sin ningún inconveniente. Sería más bien grave que no responda por IP. Luego de eso voy a hacer ping por el nombre del dominio. Al tener respuesta, estoy probando que el DNS está funcionando o está resolviendo la consulta. Bien, por otro lado, voy a hacer ya una consulta a la base de datos para ver quién tiene los 5 roles. En lo que respecta a la teoría de controladores de dominio, se dice que solo el controlador de dominio principal cuenta con 5 roles. Y con este comando estamos haciendo una consulta al App Directory. ¿Qué me debe responder? Me debe responder el mismo nombre para los 5 roles y él es el dominio principal. Si yo verifico quién es el nombre de este equipo, es dominio 01. Y los 5 roles me están indicando o dirigiendo a ese equipo. El primer rol es el maestro de esquemas, el maestro de nomenclatura de dominios, el PDC, el administrador de grupo READ y el maestro de infraestructura. Con esto que estamos determinando que estoy ante el controlador de dominio principal o el Primary Domain Controller. Quiere decir que la creación ha sido un éxito. Ahora bien, vamos a hacer la primera configuración que se debe realizar cuando se instala un controlador de dominio. Debemos de ingresar a la herramienta DNS. El DNS está compuesto por zona de búsqueda directa y zona de búsqueda inversa o también llamada reversa. Como podemos apreciar acá, por defecto se crea la zona de búsqueda directa con el nombre del dominio DNS de Internet, en este caso datacenter.com. Y se debe haber creado el primer registro host del equipo que pertenece al dominio. ¿El host qué cosa es? Un tipo de registro DNS que indica que este es un equipo que pertenece a la red. Y el host siempre hace referencia al nombre y lo asocia con su dirección IP. ¿Esto es correcto? 100% correcto. Lo que debemos de configurar de forma manual, y para eso hemos ingresado, es la zona de búsqueda inversa. Como puedes apreciar,
dice agregar una zona nueva, o sea, no está configurado. ¿Qué almacena esta zona de búsqueda inversa? Lo que almacena es el segmento de red o técnicamente el Network ID. Para configurarlo le doy botón derecho, zona nueva o nueva zona, le doy siguiente y acá por ejemplo me dice qué tipo de zona voy a implementar. La zona principal hace referencia a la configuración del primer servidor DNS de la red, que en este caso es este. La zona secundaria va a ser a partir del segundo DNS hacia adelante. Digo del segundo hacia adelante porque pueden haber muchos servidores de dominio. La teoría dice, el primero que se instala es el servidor de dominio principal o Primary Domain Controller. Pero a partir de ese yo puedo crear muchos servidores de dominio secundarios o backups. ¿En qué casos? En los casos que tenga, por ejemplo, sucursales. Vamos a suponer que usted labora en una empresa donde tiene su oficina principal y 4 sucursales. La buena práctica indica que en cada sucursal debería haber un servidor de dominio secundario o backup. ¿Para qué? Para que los usuarios de cada sede o sucursal puedan autenticarse o iniciar sesión en el servidor de dominio backup que está en su propia sede. Si eso no ocurre, ¿qué pasaría? Lo que pasaría es que cada vez que haya autenticación, o sea, inicio de sesión, viajarían a través de la WAN, a través del enlace WAN para conectarse con el servidor de la oficina o sede principal. Y esto es una mala práctica. Digo una mala práctica porque ese tráfico de la WAN entre la oficina principal y las sedes debe estar libre para otro tipo de funcionalidades. Ojo, con esto no queremos decir que no funciona, sino que la buena práctica indica que en cada sucursal debería existir un dominio backup o secundario o adicional. Y para esas otras sucursales, el DNS que se configuraría sería tipo secundario. Bien, y la zona de rutas internas, pues se aplica en infraestructuras donde tiene que ir una copia de los registros principales del DNS, como son el NS, el SOA, el host A, etc. Lo dejo en zona principal entonces, porque es el primer DNS de la red. Le doy siguiente, siguiente por acá. Ha detectado que estamos trabajando con la versión IPv4. Le doy siguiente y pongo el Network ID. El Network ID o el segmento de red pues abarca los 3 primeros octetos. 200, 200, 100. Le doy siguiente a todo y luego finalizar. Listo, ya se ha creado la zona de búsqueda inversa. Es más, lo muestra de forma inversa también, o invertida. Y acá lo que hay que hacer ahora, la primera vez únicamente, luego de crear la zona inversa, se crea el tipo de registro puntero o pointer PTR, que es el registro inverso de ¿quién? Del host que está acá. Entonces voy a crearlo. Botón derecho, nuevo puntero, y acá te dice, ¿de quién quieres crear ese puntero o ese inverso? Del 50. Y acá le doy examinar y lo voy a asociar. Dominio 01, aceptar, marco el check para que permita a cualquier usuario autenticado actualizar los registros DNS. Le doy a aceptar y listo. Ahí está el inverso. ¿Qué quiere decir? Que por cada host tiene que haber un PTR. Sí. Listo. Esto se hace solo la primera vez. Después, cada vez que un equipo se agregue al dominio, automáticamente se va a crear su host y automáticamente va a venir y se va a crear su PTR. Lo vamos a ver a continuación. Listo. Minimizo y ahora voy a ingresar a la herramienta usuarios y equipos de Active Directory. Esta herramienta es el administrador de usuarios y de máquinas que trabajan en el servidor de dominio. Y estoy ingresando a la herramienta para que veas lo siguiente. En computers, que se va a almacenar todos aquellos que son miembros del dominio. En este caso, al culminar la configuración, vamos a ver que el cliente 01 va a aparecer acá. Y en Domain Controllers deberían aparecer todos los controladores de dominio, sean principales, secundarios o backups o de alta disponibilidad. Como puedes apreciar, se está mostrando el primary. Todavía no aparece el backup porque todavía no lo he configurado. Hemos ingresado acá, aparte de explicarte ello, para crear al menos un par de usuarios
para que veas que luego de crear el dominio secundario se replique en los usuarios. Recuerda que el hecho de tener o el concepto de alta disponibilidad implica que si se cae un servidor, el segundo sigue entregando los mismos servicios o funcionalidades, que en este caso sería la autenticación. Entonces, me ubico en datacenter.com y voy a crear una nueva unidad organizativa que viene a ser un contenedor que permite almacenar toda la estructura. Por ejemplo, voy a crear un datacenter SAC como para tenerlo de forma principal y ordenada, y dentro, por ejemplo, gerencia sistemas y otra gerencia, por ejemplo, gerencia recursos humanos. Voy a crear un solo usuario por cada uno de ellos. Dentro de sistemas voy a crear mi usuario, por ejemplo, y por acá, siguiendo un estándar o nomenclatura muy usada en nuestro país, inicial del nombre seguido del apellido. Le doy siguiente, quito el check. ¿Para qué? Para que no me pida cambiar la clave en el siguiente inicio de sesión, a la hora que haga las pruebas. Siguiente, finalizar. Y en gerencia de recursos humanos voy a usar un usuario clásico que utilizo casi para todo, que es el Juan Paz. No conozco a nadie con el nombre de Juan Paz, pero siempre lo utilizo. Le doy siguiente. Quito el check y pongo el password y confirmo. Y finalizar. Listo. Con esto, señores, ya está creado el dominio principal. Ahora lo que vamos a hacer es crear el dominio secundario o el de alta disponibilidad. Y luego de haber creado, voy a ver que haya replicado el DNS y los objetos del App Directory. Pero para eso, tengo que hacer una modificación en la dirección IP. ¿Qué debo de colocar? El IP del servidor o del futuro servidor de dominio secundario o backup. Acá estamos viendo algo. Hemos visto de que el IP del DNS lo ha modificado. Antes decía allí 200.200.150 y ahora dice 127.001. ¿Eso es correcto? Sí, porque este es el IP del loopback o localhost. Siempre lo cambia la primera vez. ¿Qué pasa si yo lo cambio y le pongo a 200.200.150? ¿El siguiente reinicio lo cambiará? Ya no lo cambia. Ahora, ¿y qué pasa si lo dejo así? ¿Pasa algún error, algún problema? No, porque al fin y al cabo este IP es lo mismo que colocar 200.200.150. Bien, le doy a aceptar, cierro y actualizo. Ahora me voy al segundo servidor. Y estando acá voy a ingresar a la configuración de la tarjeta de red. ¿Por qué? Porque acá me falta agregar un valor. Me falta agregar el IP del primer servidor. Por ejemplo, 200.200.150. Están amarrados o los IPs están cruzados. Le doy a aceptar. Actualizo. Y voy a hacer un par de pruebas sencillas, pruebas básicas. ¿Ya? La primera prueba sería hacer ping al primer servidor. Primero, por el protocolo TCP/IP. Debo de tener respuesta, sí, correcto. Y luego, tengo que hacer la consulta por el nombre DNS de Internet o nombre de dominio. Y también debería de existir respuesta. Como puedes apreciar, ya se están viendo y por lo tanto ya puedo crear el dominio secundario o backup. Ahora sí, voy a administrar, agregar roles y características. Por acá le daré siguiente, siguiente. Veo que el nombre y el IP sean correctos, le doy siguiente. Ya sabes, marco el mismo rol, servicios de dominio de App Directory. Me aparece la misma ventana para agregar las herramientas. Le doy a agregar características. Le doy siguiente, siguiente, siguiente y luego instalar. Con esto se hace la primera parte exactamente igual, como puedes apreciar. Luego de concluido, vamos a ver con la segunda parte de la configuración. Espero que hasta acá este webinar o esta demostración haya cumplido tus expectativas y recuerda
si tienes alguna duda al respecto, puedes escribir tus comentarios en el canal en YouTube o si gustas, puedes enviarme un correo a martin.camacho@ingenio.edu.p. ¿Sí? Y recuerda canal en YouTube Martín Camacho server. Bien, sigamos. Dice instalación correcta, le doy cerrar y obviamente ha aparecido, igual que en el primer servidor, el triángulo. Le doy clic allí en la bandera de notificaciones, le doy promover este servidor a controlador de dominio y recuerda, en la primera opción que hacía, creaba un servidor de dominio secundario o backup o de alta disponibilidad. Y esto solo se podía crear si existía el primero. En este caso ya existe. Por lo tanto le doy seleccionar. Y acá voy a decirle lo siguiente. Data Center /administrador en español. Y le doy soporte. A ver. Hay muchos videos o canales o foros donde te dicen que el dominio secundario, antes de ser creado, tiene que ser primero un servidor miembro del dominio. Y te dicen eso para evitar un error que muchos cometen. ¿Cuál es? Que a la hora de establecer esta clave simplemente ponen administrador y la contraseña. Al hacer eso, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que yo le estoy dando el usuario y la clave del dominio 02 como equipo local. Y la idea es enlazarlo al primero para decirle que voy a hacer dominio del principal o ser un backup del principal. Y para eso lo puedo colocar así, datacenter /administrador o administrador@datacenter.com. Solo así lo va a asociar y lo va a anexar. Le doy a aceptar. Y lo correcto es que aparezca el nombre. En los casos en que ponga decía solo administrador y la clave, acá va a aparecer una X roja. O sea, jamás lo va a encontrar. Lo marco y le doy a aceptar. Luego siguiente. Por acá es lo mismo que te dice, va a instalar el DNS, se va a instalar el catálogo global. Y acá como está todavía actualizándose, luego se va a activar esta segunda opción. Esta tercera opción. ¿Por qué? Porque a partir del servidor de dominio backup o secundario o adicional o de alta disponibilidad, puedo crearlo como RODC. ¿Por qué? Si lo marco así, Microsoft lo interpreta este servidor va a ir para una sucursal. Pero como no va a ir a una sucursal, le quito el check. Luego le pongo la clave de recuperación ante una caída, ¿recuerdas? Le doy siguiente. Me habla de delegación, tampoco lo voy a configurar, le doy siguiente. Acá dice desde dónde vas a replicar, le dices voy a replicar desde el primero. Esta primera opción de IFM pues permite establecer la instalación del dominio secundario leyendo desde una carpeta o desde un USB. ¿A qué se refiere? Que si este servidor no estuviera en la misma sede o oficina principal que el primero, este segundo servidor yo lo configuro desde la sucursal. Y para configurarlo tiene que conectarse a través de la red WAN al primero, porque tiene que leer los objetos del dominio principal. Pero ¿qué ocurre? Que a veces hay iteraciones en la red WAN, es decir, no tengo una línea totalmente estable. Y si no tengo una línea totalmente estable, la comunicación o en pleno proceso de instalación se va a caer. Para evitar eso, Microsoft pone a nuestro servicio la posibilidad de, estando en el primer servidor, extraer la base de datos
del dominio y todo lo que necesita el segundo para que se pueda configurar como alta disponibilidad o como backup. De tal manera que a la hora que lo extrae, acá lo extrae en una carpeta. Esa carpeta usted se lo puede llevar en un USB, lo conecta en el segundo servidor y acá marca instalar desde medios y le dice cuál es la ruta o unidad del USB que contiene esa información. Y ya no va a tener que viajar a través de la red WAN, sino de forma local. Bien, le doy siguiente. Me dice la ruta de dónde se van a instalar las bases de datos, le doy siguiente. Me muestra todo esto en memoria, recuerda, le doy siguiente. Por acá está validando que todo lo que hemos configurado esté correcto. Ya estamos próximos a acabar. Bien, dice que todas las comprobaciones de requisitos previos se realizaron correctamente. Le doy instalar. Acá lo que vamos a hacer es esperar que acabe, reinicie y configuramos el cliente como miembro del dominio. Vemos que aparece en el DNS, en usuarios y equipos del App Directory y con eso habremos concluido de manera satisfactoria. Bien, está a punto de reiniciar. Mientras está aplicando, me voy al cliente. Y voy a colocar las direcciones IPs. El usuario era desktop, el usuario local. Y estando en la tarjeta de red, voy a colocar, por ejemplo, como IP 200.200.110 dentro del mismo segmento donde están mis servidores. Y le voy a decir que primero trate de autenticarse en el 50 y si no lo encuentra ante una posible caída, que se vaya al 60. De esta manera se configuran todos los clientes
y todos los servidores que son miembros del dominio. Como hay dos servidores, siempre primero va a tratar de autenticarse en el 50 y si no lo encuentra, se va al 60. ¿Se pueden autenticar en los dos? Sí, solo que siempre se va a ir primero al primary y luego se va a ir al backup. Como ambas bases de datos están replicadas, no hay problema. Le doy a aceptar por acá y listo. Veamos si el dominio 02 ya está. Miren, ya cargó. Si ya cargó, entonces puedo conectarme desde acá, desde el cliente. Ya le puse los IPs. A ver, voy a cargar un CMD o símbolo del sistema. Ping al 200.200.150. Está respondiendo a mi servidor primary. Y ahora voy a hacer ping al servidor de dominio secundario backup. Y ahora voy a hacer ping por nombre de dominio. Ahí está. En los tres casos se ven. Por lo tanto, ya lo puedo agregar al dominio. Para agregar el dominio lo puedo hacer desde acá. Este equipo, botón derecho, propiedades, cambiar configuración. Y acá le digo, botón cambiar, miembro del dominio datacenter.com. Le doy a aceptar. Me pide el usuario de quién, del administrador del dominio. Administrador y el password. Acá sí no necesito colocar datacenter/administrator. Y mira si ha unido correctamente al dominio datacenter.com. Acepto. Me pide reiniciar. Mientras reinicia, vamos a verificar el dominio 02. Mira, aparece también datacenter/administrador. Está cargando. Este cliente, ¿cómo va? Está reiniciando todavía. Veamos. Mientras acaba la carga, me voy al primero. Me autentico. Me voy al DNS. Vengo por acá y actualizo. Me voy a la zona de búsqueda directa. Mira, ha aparecido el dominio 02 y el cliente 02. Veamos la inversa. Antes estaba sobre el 50, ahora está el 10 y el 60. Esto está correcto, ha replicado de forma correcta. Acá, mira Domain Controllers, actualizo, ya aparecen los dos. Y mira Computers, actualizo, ya aparece el que es miembro del dominio. Veamos, eso tiene que estar replicado en el segundo. Me voy al DNS, me ubico por acá, actualizo, zona de búsqueda directa, actualizo. Mira, acá todavía falta actualizar el cliente 01. Y si me voy a la zona de búsqueda inversa, falta todavía el 10. ¿Sí? Bien, minimizo. Voy a ver ahora usuarios y equipos de Active Directory. Veamos. Computers, ahí está el equipo miembro del dominio. Domain Controllers, están los dos servidores de dominio. Y están las OUs que había creado con sus respectivos usuarios. Por último, el cliente ya está. Voy a loguearme ahora con otro usuario. Mi primer usuario del dominio. Mi usuario, mcamacho. Ahí va a demorar un poquito en la carga porque está creando su perfil de usuario.
Observa, en el DNS estoy actualizándolo. La zona de búsqueda directa, ingreso, actualizo y ya aparece el cliente 01 que antes no estaba. Y si me voy a la zona de búsqueda inversa, ya debería aparecer también el 10. Ahí está. Y acá ya soy logueado dentro del dominio. La prueba de ello es, aparte que he iniciado sesión, puedo hacer el comando whoami y me indica que estoy dentro de datacenter/mcamacho, o sea que mi usuario pertenece al dominio datacenter. Bien, señores, no me queda más que agradecerle que me hayan acompañado al webinar, agradecer que se hayan tomado el tiempo de ver este par de videos de implementación. Recordar que pueden seguirme a través de mi canal en YouTube. Regístrese y active la campanita, que siempre estamos subiendo videos de infraestructura. Si tienen dudas, pueden enviarme un correo y recordar la página de la institución: https://ingeniolearning.edu.p. Les agradezco a todos y muy buenas tardes. Bien, señores, luego de haber verificado cómo se crean las máquinas virtuales o la implementación, cómo podemos configurar y luego de haber realizado las pruebas, no me queda más que agradecer. Agradecer primero que nada a ustedes que han tenido la gentileza de conectarse y ser partícipe de mi webinar. Por otro lado, agradecer a la institución que me acoge, en este caso Ingenio Learning. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.